miren, las cosas como son, libertad sexual en los jóvenes. Y miren, la realidad es que las mamás sabemos cuando nuestros hijos andan cuchiplanchando. Claro que sí, porque una buena madre lee los textos de los hijos, ¿sí? Los del celular. Entonces te tienes que enterar porque hoy en día ya no hay de otra, señora, hay que andarlos persiguiendo. Vamos a platicar de eso y más aquí. Tenemos a Ricardito. Penélope, querida. Lindo, Gracias por bienvenido. invitarme a tu mesa. Juan Carlos, Hola, ¿qué tal? está Mujer Luna Bella. Gracias por la Tengo a Alexia, invitación. Vanesita, que ya también ha estado con nosotros, Encantada. y Pato. Gracias. Y decía yo que de verdad las mamás tenemos que revisar los textos porque, oigan, chamacos, ustedes hacen unas cosas. Estaba yo escuchando algo que tú decías que yo ni por aquí me pasó, ni sabía que existía. ¿De que qué? se pasan el pack. Sí, o sea, muchos jóvenes no me van a poder dejar mentir, pero está de moda esto de pasarse el pack por redes sociales. Y la verdad es que ya no nos ponemos a conocer a las Aquí personas. Pato, que está de lo mismo que yo. ¿Qué es pasarse el pack. pack? Es pasarse, ¿Qué involucra? es como fotos de uno mismo desnudo, pero hacia otra persona. Creo que ya no nos tomamos el tiempo de conocer qué color te gusta o cosas así, sino... El pack directo, pásame Ajá, tu pack. Pásame tu pack. ¿El Esto pack, soy el pack yo. es el paquete o de dónde Debe viene? de venir Yo como digo algo así que- y le muestras el Yo paquete digo tal que no cual. está bien porque luego no conoces a la otra persona detrás de la pantalla y no sabes si es un psicópata ahí que anda reclutando mujeres o cosas así, ¿no? Y las mujeres somos muy confianzudas, ¿no? Que después lo pasamos y después, no sé, estás con una pareja, terminas con esa pareja y anda pasando el pack a todos tus amigos, te haces viral, traiciona, sí. te traiciona y pues ahí vienen las consecuencias. Y no nada más eso, si todos lo sabemos, lo que sale en el internet se queda en el internet para toda siempre. la vida, ya no hay Exacto. manera de Sí, borrarlo. sí es una realidad que tenemos no solamente los jóvenes, porque esta ocasión vamos hablándoles a ellos, tenemos que aprender a vivir con las nuevas tecnologías. Entonces, las nuevas tecnologías te dan la posibilidad de mandarte una foto. Y pues podemos llevarlo eso al tema sexual, pero ¿qué va a pasar con ella, no? Entonces, sí tenemos que aprender a vivir con las consecuencias que esto Sí. nos puede tener. Un ¿no? ejemplo es Sage. Ya ven lo que le pasó a Sage. Exactamente. No lo vi, no lo Pe- vi. no lo vi. A ver, pero Vanessa, ahorita que decía Ricardo, tenemos que crecer, tenemos que ir evolucionando. Eso cambia también ahora en la educación sexual para los jóvenes. Tú que eres psicoanalista. Realmente se ha cambiado ahora que dicen, bueno, pues ahora tenemos que trabajar de otra manera porque ya los chamacos pues se la pasan investigando y viendo y mandándose cosas todo el tiempo. Sí, bueno, yo creo que la libertad sexual sí ha aumentado en nuestros tiempos, más para las mujeres, no porque los hombres no la tengan, pero sí las mujeres ya tienen más claro, han crecido más, tienen más claro sus objetivos, sus metas, saben cómo tener su sexualidad sin tener que embarazarse, sin previniendo una enfermedad de transmisión sexual. Saben que pueden tener una libertad sexual sin tenerse que casar, pero bueno, también es cierto que eso es como a nivel consciente, pero todavía a nivel individual, familiar y social existen muchos tabúes. Aparentemente estamos muy libres ya, pero la verdad es que siguen imperando estos tabúes sexuales y muchas veces los pasamos por alto. Ahora, sí es cierto que yo pensaría que es muy importante, sí, la libertad sexual, pero que enriquezca la relación de pareja. O sea, no, la libertad sexual no la tenemos que entender necesariamente Con como tochos, morochos. promiscuidad o como poligamia. Podemos entender la libertad sexual con la pareja, que haga crecer la relación de pareja y en donde haya afecto. O sea, el problema no es pasar el pack. Puedes pasar el pack, pero una vez que ya hayas conocido a la persona, que haya una relación de ternura, de afecto, que haya una responsabilidad en la relación de pareja. Casi, De lo casi que vio el pack en persona primero. ¿Sabes Sí, qué? ¿Sabes qué? y A ver, lo sintió lo que el quería afecto. preguntarle a Juan Carlos es porque si algo me preocupa de los jóvenes y que yo estuve leyendo es que dicen que el 50% de las personas que les preguntan sobre su primera vez se han arrepentido, ya sea por el momento que lo hicieron con la persona que lo hicieron. Entonces, ¿qué le puede uno recomendar a ellos? Porque siempre dicen, hay que esperarse. Sí, pero ¿cómo sabe un joven cuándo esperarse? ¿Cuándo es el momento? Ok, yo creo que escuchaba yo lo que decía Vanessa y me parece como muy bueno como desde la idealización, ¿no? Porque obviamente sí hay toda la libertad y también hay como todo el conocimiento y hoy las personas aún muy pequeñas, porque ya desde los 5 años viene como la parte de educación sexual en la primaria y el conocimiento lo tienen, pero yo creo que esta parte de la libertad sexual la tenemos que abordar ya desde una parte de sabemos que lo estás haciendo, ¿no? Entonces no es como decirte no lo hagas o no es decirte me quiero tapar los ojos y no creer que mi hijo está haciendo eso, porque hoy yo he tenido personas en el consultorio, una niña de 8 años que cobraba 20 pesos por tocarle sus pezones, porque no podemos decir senos, ¿no? Podemos decir dos niños de 7 años que están haciéndose sexo oral en el baño, ¿no? Entonces, y saben que es sexo oral porque vieron
a sus papás hacerlo. Entonces creo que esta parte de decir esto sería lo ideal entre nosotros está bien. A mí como cirujano y como sexólogo todos los días en consulta me toca ver ya mamás muy preocupadas y decir, ¿cómo abordo esto y cómo hago para que mi hijo se sienta como en confianza conmigo? Primero, yo creo que no se va a sentir en confianza con usted, es como medio complicado eso. Y la pregunta que hacías me llama mucho la atención porque sí se arrepienten de su primera vez, pero aún y cuando están arrepentidos lo siguen haciendo, y aún y cuando no les gusta lo siguen reproduciendo, y aún y cuando se llegan a sentir incómodos o criticados o expuestos, parece que hoy los jóvenes tienen como una necesidad de expresar su sexualidad a través de esto. Ahora, Ya no como desde decir como cosas muy por debajo del agua, sino este soy yo, esos son mis genitales, esto lo expreso, esto lo digo, esto lo escribo, esto pongo en mi Facebook, en mis redes sociales, y este soy yo y me gusta vivirlo así. Pero creo que también hay mucha presión social, o sea, creo que hay mucha presión social para que los adolescentes desde muy temprano empiecen a vivir su sexualidad. Y sí, a lo mejor están listos físicamente, fisiológicamente, ya están listos para la reproducción, pero emocionalmente todavía no lo están. Antes esperaban un poco más para empezar el ejercicio de su sexualidad y ahora se ven empujados por toda esta presión mediática, por toda esta presión de redes, a empezar su vida sexual, y a veces sí se quedan con un mal sabor de boca porque no sintieron el cariño de la relación del otro, a veces se sienten usados. A veces la libertad sexual se interpreta como me usó como objeto sexual, ¿no? Y tampoco eso debemos entender como libertad sexual. Pato, tú tienes niños, a pesar Sí. de que ahorita están chiquitos. Y Sí. yo escucho mucho que dicen, ay, estuve hablando con mis hijos sobre sexo y muy bien, aprendí mucho. O sea, al final sientes que ya los hijos ya saben todo y que no les tienes que decir nada. La verdad, yo estoy a favor de la libertad en general, no solo la sexual en general, pero creo que sí, para ejercer esta libertad también hace falta cierta responsabilidad y ciertas herramientas para poder vivirla bien. Pero tú has pensado cómo se los dirías. Digo, mi hijo va a cumplir 10 años, mi hija es una bebé todavía, obviamente ni se habla de eso, pero yo trato de generar un diálogo con mi hijo. Es difícil que haya confianza con los papás, pero yo trato de brindarle un espacio donde él pueda expresarse, donde pueda comunicarse conmigo, le platico de ciertas cosas y trato de darle las herramientas para que el día de mañana, como decías tú, desarrolle si se puede afecto. Es el ideal tener una relación sexual con afecto. A veces no sucede, a veces vamos nada más por el placer y no La hay calentura. afecto. La verdad, es la verdad. Y no, tampoco creo que tenga que ser algo malo, puede suceder. Pero trato de enseñarle que siempre sea un caballero, que sea respetuoso, que cuida a la mujer. Y darle las herramientas para que se convierta en una buena persona, que viva su sexualidad, que explore, que se desarrolle, pero que sí, obviamente la situación ideal es... Yo soy del 50% de los que se arrepienten de su primera vez, la verdad. Si me quisieras preguntas a que mí, no le pasara lo me mismo. hubiera gustado que hubiera sido distinta. Pero ojalá que a mi hijo le toque vivirla con amor, si se puede. Pero si no es... Por lo menos Por que lo lo haga menos con no sea del responsabilidad. 50%. Luna Bella, ¿tú crees que cuando estabas pequeña tus papás hablaron contigo? ¿Quién te lo explicó? ¿O te fuiste así, te aventaste al ruedo sola? ¿Crees que te hizo falta eso? Sí, me aventé sola al ruedo. Yo empecé a los 16 años como bailarina de table, ¿no? Después de eso perdí mi virginidad a los 19 y a los 19 me metí de lleno a la prostitución. Y después de eso fui actriz porno, ¿no? Y en todo eso, o sea, empecé yo a hablar a través de las cámaras, a través de los videos sobre mis experiencias sexuales. Después de eso, la gente como que se sentía identificada y yo empecé a darles como consejos sexuales, como tipo una sexóloga, pero sin tener el título, pero por la experiencia, ¿no? Entonces la gente le han gustado mucho mis videos porque dice, pues habla la experiencia, pero lo que sí es que en ese ambiente jamás hice el amor, o sea, era solo sexo, solamente, como dijo la sexóloga, solamente era un objeto sexual, ¿no? Y eso estaba mal porque ahora que soy más consciente siento que no conocía el amor propio. Le hice mucho daño a mi cuerpo, estuve muy metida también en las drogas, en el alcohol, en esto de la pornografía. Y después decido, cuando agarro más conciencia, salirme de ahí. Conozco a un chico, tengo 3 años juntada con él y con él por primera vez sé qué es hacer el amor, como dicen. Ya estoy experimentando lo que es hacer el amor con Juan ternura. Carlos. Sí, me llama mucho la atención esto que comentan, lo que comenta Pato y Luna. Sin embargo, la realidad que yo hoy veo es, hay una preocupación de quién está educando a nuestros hijos en la sexualidad.
y lo voy a decir todo con mucho respeto, ¿sale? Una maestra en un kinder que está frustrada con su sexualidad, una persona en primaria que quiere dar una lección de sexualidad cuando para ella es pecado la masturbación o es pecado la homosexualidad, una persona que está teniendo relaciones sexuales sin amor, porque ya no ama a su esposo y porque solo está en ese matrimonio por los hijos y porque desearía estar con un hombre que le provocara cosas diferentes, o también una persona que a lo mejor se sigue exponiendo a vivir una sexualidad con su pareja solo para que no se vaya con otra persona. Entonces creo que esto me parece importante porque nuestros hijos crecen en un ambiente donde van sí captando y están muy bombardeados por muchísima información, pero ¿quién es el ideal para que eduquen sexualidad? ¿No? Porque entonces te voy a educar desde mi prejuicio, desde mi tabú, desde mi bloqueo, desde lo que yo creo La que debe pregunta ser. es, ¿quién es el ideal? Lo ideal sería un educador de la sexualidad que esté como preparado y que haya pasado por 1000 filtros donde no hay ningún sesgo Tendría que ser de su materia, religión ¿no? ni nada. Tendría Tendría que que ser ser materia, padres. una persona Los propios preparada. padres Digo, son yo los sé que primeros educadores de la pues sí, pero a veces los sexualidad propios con el- padres Los pues, jóvenes. no, Ni siquiera no con creo lo que que sea así dicen, porque con los lo que propios hacen. padres a veces están sumamente frustrados y los propios padres ni Pero siquiera saben pon qué tú, es la olvida sexualidad. los frustrados, es difícil y es difícil en tenerte que aventar Tener y un hablar tema con con tus el hijos. papá. Exacto. Pero ¿cómo Pero a ver, saberse? Ricardo, Penélope, de cuestionarnos justamente lo que platicaba hace un momento la psicóloga, si seguimos teniendo, estas generaciones relacionan el sexo con un tema emocional, porque de pronto nos enteramos de juegos como el arco iris, de juegos como las ruletas, que son cosas que a nosotros que lo relacionamos con un tema emocional nos parecen impensables, a lo mejor, y tendríamos que cuestionarnos para educarlos de forma correcta, si ellos siguen teniendo un tema emocional amarrado a lo sexual, porque de pronto parecería que no, ¿no, Juan Carlos? Claro, porque a mí me llama la atención lo que tú decías y luego con respeto, Luna, no me pareces la persona más adecuada para educar en sexualidad, aún y cuando tengas muchísima experiencia en lo que tú haces y aún y cuando ya después de un tiempo de muchos años caigas como en un grado de conciencia y decir, pisoteé mi amor propio y pisoteé mi autoestima, hice las cosas mal, perdón, sí lo vas a hablar como desde una frustración y un arrepentimiento, pero no desde una preparación. Claro, ¿no? Entonces, sí. creo que no todos tienen que pasar en por un eso tiene contexto razón, como el tuyo. Pero yo siempre se lo dejo claro a mis seguidores. Digo, ¿saben qué? Yo les estoy hablando de mi opinión, lo que pasé. Yo no soy sexóloga, se los dejo siempre bien claro. Yo no tengo título, aunque en un futuro sí me gustaría tomar alguna materia porque estudié Ciencias de la Comunicación, me quedé en tercer semestre por esto de la artisteada, de andar viajando y todo, pero sí quiero retomar mis clases y, ¿por qué no?, estudiar algo de sexología para pues ya se haga bien. Claro, sería lo esto. ideal. Es A ver, ideal. Alexia, ¿Sabes qué? algo que Siento te que- quería preguntar es, ¿tú crees, después de todo lo que hemos estado hablando, ¿tú crees que realmente la abstinencia sería algo que deberíamos de decir? ¿Esto es lo que realmente les conviene? Los jóvenes no conocen la abstinencia, o sea, Pum. nos comentaba ella que hay muchos ya datos para prevenirte, el condón y todo lo que quieras, pero los jóvenes realmente no se informan. ¿Cuántas niñas ya hay de secundaria embarazadas? O sea, y nosotros, yo lo que decía Luna Bella, somos jóvenes, somos influencers, hacemos videos, pero somos como el ejemplo a seguir de muchos niños. ¿Por qué no poner ese buen ejemplo de que todavía tienes que tener sexo con una persona que realmente valga la pena? Con alguien que no solamente te endulce el oído, que alguien te diga, ay, mi vida, mi corazón. Yo sigo creyendo que vas a tener relaciones sexuales con alguien que realmente va a valer la pena. No con cualquier persona que te hable por Instagram, porque ya no nos dedicamos a conocer a las personas. Y mucha gente me va a juzgar por esto, pero vemos nuestro Instagram y todas las chicas que aparecen están en bikini o no tienen playera los hombres o las chicas están apretando el busto. Ya no vemos otra cosa que no sea algo físico. Ya no vemos paisajes, ya no vemos todo ese tipo. Vemos al chico sin camisa y a la chica enseñando. Entonces, está bien que quieran mostrar su cuerpo, pero a final de cuentas, esta atracción que siempre nos va a llamar es la primera que vemos. ¿Y qué buscan los jóvenes? ¿Cuántos años Sexo. tienes? 22 años. Hoy los jóvenes, corrígeme si estoy equivocado, pero en las grandes ciudades de este país inician su vida sexual a los 14 años. Que es aterrorizante. Porque, ¿y qué es lo que pasa? Que los jóvenes no saben decir no, no les enseñamos a decir no, no tienes por qué hacerlo si todos lo están haciendo, no tienes por qué hacerlo si alguien te presiona. ¿Será ese el problema? Yo creo que sí. O sea, insisto, hay mucha presión social y a veces los papás creen que porque no tienen mucho conocimiento de lo que está pasando en redes, no tienen autoridad para hablar con los hijos de sexualidad. Yo decía hace un momento, la mejor lección de sexualidad que le das a tus hijos ni siquiera son las palabras, es cómo ejerces tú tu propia sexualidad.
Y en ese sentido se les puede transmitir la importancia de que se conozca a la otra persona, la importancia de buscar el afecto y la importancia de no ceder a la presión sexual, que se den el tiempo para sentirse listos emocionalmente. A veces se necesita cierta demora. Por eso es tan importante la presencia del amor platónico en la adolescencia, porque te enamoras de alguien, es tu ideal a seguir, pero es deserotizado. Y a veces se desestima o los papás piensan que es una tontería que hay un amor platónico. Incluso pudiéramos decir, si se favorece el amor platónico, es como si hicieras un puente de la madurez fisiológica al momento en que esté listo emocionalmente para saber a quién buscar, con qué características y qué tipo de pareja quiere llegar a ser. Ahora, a mí sí me parece muy importante el testimonio de Luna Bella, porque finalmente estás diciendo cómo viviste tu sexualidad en algún momento de la vida, Sí, de lo hecho, difícil que fue y el aprendizaje de que es importante ejercer la libertad sexual dentro de una pareja y se va volviendo como un embudo. Se va abriendo la libertad sexual y crece la relación de pareja. Pero a ver, crece ¿tú la persona. ¿Cómo le hablas a los jóvenes? ¿Qué es lo que les dices? Pues Cuando mira, ellos te preguntan, ¿debo de hacerlo, no debo de hacerlo? ¿Qué es lo que tú les dices? O sea, yo les digo, les hablo de los métodos anticonceptivos, les hablo de cómo hacerlo, de que, por ejemplo, me preguntan mucho, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo yo quiero tener sexo anal y pues me duele? ¿Tú cómo le hiciste para que no te doliera? Entonces yo les digo, pues la técnica que yo utilicé para hacer sexo O anal. sea, Y si- de veras te preguntan de Ajá, todo. de todo, o sea, de todo. Juan y Carlos, tú yo lo querías hablo. decir algo. Sí, yo no dije que no estaba de acuerdo con el testimonio de ella. Yo dije, ella no me parece una persona que sea la adecuada para educar en sexualidad. Su testimonio nos puede dejar como Claro. muchos aprendizajes, pero tú no eres una educadora de la Sí, sexualidad. y eso yo lo qué, tengo qué bueno consciente. que tú puedas decir cómo se hace bien el sexo anal y me parece importante. Lo del amor platónico difiere un poquito de Vanessa porque creo que hoy no está tan deserotizado como estaba antes, porque hoy creo que la erotización en el amor platónico que siguen teniendo muchos jóvenes es ojalá me toque así, ojalá me provoque orgasmos, ojalá me sepa tocar, ojalá esa persona con la que yo esté sepa hacer cosas en la sexualidad, ojalá tenga el pene grande, ojalá. Y hoy tiene componentes sexuales el amor platónico que vivimos en la sexualidad y en la adolescencia. Entonces no es tan A ver, nada platónico. más quiero decirle algo a Ricardo, ¿Verdad que porque no? mira, hemos escuchado varias frases aquí que mi mamá ya se está, porque tengo dándole Se como está un infartando. ataque y se está muriendo. Entonces, hay un mito que es hablarle de sexo a los hijos es aventarlos directamente al cuchiplancheo. Al En contrario. absoluto. A mí me parece que, y fue de las primeras palabras que se mencionó, uno tiene que ser responsable. Creo que no debemos nadie juzgar la forma en la que X o Z persona decidan tener relaciones sexuales, siempre y cuando no afecten a los demás, ¿no? Por supuesto. O sea, lo que te guste hacer es muy tu rollo si tu pareja está de acuerdo contigo. Pero sí tenemos que hablar de responsabilidad, porque sea que estés enamorado o no estés enamorado, o te guste X o te guste Z, las enfermedades y los embarazos no deseados siguen existiendo. Y esos seguirán existiendo por mucho tiempo más hasta que se erradique por lo menos las enfermedades. Entonces tenemos que vivir nuestra sexualidad con responsabilidad. Tengas la edad que tengas y tengas el extracto social o económico o educativo que tengas. Eso es algo que tenemos que tener como nuestro. A ver, Pato, Sí. si tus hijos te preguntaran o un joven te dice, ¿cuándo y con quién? ¿Qué les contestarías? Yo trataría de que traten de encontrar una relación de afecto primero, de conocerse, de quererse, y si eso desemboca en algo sexual sería el ideal. Estoy de acuerdo con Juan Carlos en algunas cosas que dijo, a veces no solo en la sexualidad, ahora los influencers o youtubers, los niños los ven y es gente que no tiene, en algunos casos, no puedo generalizar, pero no tienen la preparación como para ser líderes de opinión o como para guiar a los chavos y sin embargo los siguen. Y no solo en la sexualidad, me parece terrible eso. Pero también tampoco lo veo tan negativo. O sea, no todos los que imparten las clases de sexualidad tienen que ser prejuiciosos, no. No podemos decir que todos van a ser así. En mi caso, por ejemplo, mi papá era otra generación, era muy conservador, no veía bien la homosexualidad y sin embargo yo, que soy su hijo, opino completamente diferente y pude cambiar y ser educado de otra manera. Tenemos que tener fe de que aunque alguien con prejuicios nos enseñe, nosotros podemos encontrar nuestro propio camino
y aprenderlo de otro lugar. Gracias, les agradezco a todos por haber estado aquí, que hayan compartido con nosotros. Desgraciadamente ya nos tenemos que ir, pero como siempre les recuerdo, las cosas como son. El cuchiplancheo entre los jóvenes es así como las matemáticas. Suman dos cuerpos, se restan la ropa y después rezamos porque no se multipliquen. Yo soy Penélope Menchaca y le mando muchos besos y nos vemos en la próxima. Venga la alegría.